recordarles que también en el chat pueden ir colocando sus consultas referidas a la presente asistencia. Lo que vamos a ver como puntos generales es un poco el marco para la condición básica 3 respecto a la supervisión orientativa y las orientaciones sobre la condición básica 3. Vamos a ver algunos casos sobre la aplicación de la norma. Lo que buscamos es poder darles estas orientaciones tanto a especialistas de DRECRE y UGEL que estén a cargo de las instituciones educativas privadas. Como saben, nosotros hemos remitido un oficio múltiple solicitando a las DRECRE que comunican las UGELes respecto al inicio de las acciones de supervisión y para ello hemos creado también un plan de monitoreo, el 342. En este plan de monitoreo registran las acciones de supervisión orientativa que como UGELes están realizando. Nos vamos a enfocar en lo que es la condición básica 3 de infraestructura educativa. Como saben, nuestro marco general para el proceso de adecuación a las condiciones básicas es la Resolución Ministerial 109-2022, que establece las disposiciones para el proceso de adecuación a las condiciones básicas. En este caso, la condición básica 3 de infraestructura educativa, en este proceso de las supervisiones, lo que establece es un marco general, pero nosotros, como parte de instrumentos, también aterrizamos las normas que tenemos como ministerio y como las normas que rigen la infraestructura en general, ¿no? Para ello, nosotros también tomamos como base las normas que se aplican para las infraestructuras de edificaciones del Ministerio de Vivienda, como es el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no?, aprobado por su Decreto Supremo 011-2006. Asimismo, tenemos nuestras normas como sector, como Ministerio de Educación. Para este año, recordarles que también publicamos la Resolución Viceministerial 028-2025, que establece la norma técnica de criterios específicos para la infraestructura educativa en las instituciones educativas privadas de la educación básica, que cuenta con autorización. Esta norma se hace en marco por la Resolución 109, que ya nos establece criterios específicos para los componentes del local educativo. Asimismo, tenemos los marcos generales como la norma de criterios generales de diseño. Recordarles que también este año se aprobó su modificatoria, la resolución viceministerial 068-2025 y las normas técnicas específicas, tanto para del inicial, primaria, secundaria y educación básica especial. Otras normas de ministerio que también consideramos en el proceso de adecuación son las medidas frente a la prevención de efectos nocivos por la exposición solar, ¿no?, la resolución ministerial 086 y la resolución ministerial 302 respecto a la gestión de riesgos de emergencia en el sector de educación. Y considerando también la normativa del Ministerio del Ambiente, la resolución ministerial 070-2020, que aprueba la guía técnica, la guía para la implementación de acciones sobre la gestión de residuos sólidos. Ahora vamos a pasar respecto a las orientaciones. Como muchos han podido obtener en el oficio que nosotros remitimos, hay una carpeta Drive donde se ha compartido los instrumentos, ¿no? En este caso, una matriz de supervisión que ustedes como UGELes pueden considerar respecto a aquellas obligaciones que van a supervisar en este marco de las condiciones básicas. Recordarles que las obligaciones que ustedes prioricen para este marco de año depende mucho de su capacidad operativa, por lo cual, como saben, la infraestructura educativa es bastante amplia, tiene varios componentes, entonces va a depender de su capacidad operativa y logística, seleccionar aquellas obligaciones necesarias para la supervisión. Volviendo a la condición 3, sabemos que la resolución ministerial 109 nos establece 4 componentes, ¿no? Para yo garantizar la condición básica de infraestructura educativa, garantizo 4
componentes. El primero, que está relacionado a la posesión del local educativo, donde la ley garantiza que tiene la administración o la posesión del mismo, ¿no? Asimismo, tenemos el componente 3.2 respecto a las condiciones del local educativo. Para ello, la ley garantiza que el local tenga condiciones de accesibilidad, seguridad, habitabilidad, funcionalidad, servicios higiénicos. Tenemos el componente 3.3 sobre los servicios básicos, ¿no? Que pueda garantizar conexiones o la provisión del servicio de electricidad, agua, telefonía, internet, entre otros. Y el componente 3.4 respecto al equipamiento inmobiliario, que debe garantizar la IE. Recordarles que en el componente 3.2 se enmarca lo que la resolución ministerial 028 establece como criterios específicos. Por favor, recordarles que por el chat se está compartiendo la asistencia para que puedan registrar su asistencia. Bien, para esta priorización que ustedes determinarán según su capacidad operativa y logística de las obligaciones que van a supervisar en este 2025, se recomienda que prioricen, ¿no? También el aspecto respecto a la propiedad y posesión del local educativo. Recuerden que todas las condiciones básicas también parte un poco de que la I acredite de manera idónea la propiedad. Como pueden ver, nosotros hemos considerado acá los aspectos, esos están alineados a la matriz de supervisión que también le hemos remitido como parte orientativa. Entonces el aspecto 1 está alineado con el componente 3.1. Ahora, el marco nos establece que la IE garantice un listado declarativo, el número de la partida registral o un contrato de arrendamiento o similar, ¿no? Entonces, estas tres, por lo menos el caso 2 y 3, va a depender respecto a quién es propietario el local educativo como tal. El apartado 1 se considera respecto a que la IE de manera declarativa, ¿no? Establece cuáles son los locales según que depone su código de local de los mismos, códigos modulares. Por favor, las consultas que tengan las pueden ir dejando en el chat para poder atenderlas cuando realicemos nuestra rueda de consultas. Bien, acá hay algunos casos que es importante que cuando revisen la información de la IE se pueda tener claro, ¿no? En principio tenemos los datos de la IE privada, ¿no? Tenemos un caso, una IE privada llamado Lacitos, ubicado en la calle A120, cuyo promotor es el señor Lucas Lazo y es una persona natural, el promotor de la IE. Y el local donde brinda el servicio educativo, que mencionamos que se encuentra la calle A120, el propietario de esa propiedad, de ese local, es el señor Lucas Lazo, que también es una persona natural. Entonces, de esto, nosotros vemos que tanto el propietario del predio como el propietario de la IE privada o promotor son la misma persona, son personas naturales en el cual son las mismas, por lo cual la norma nos establece que en el caso tengamos tanto el propietario como el promotor, que sea el dueño de este local educativo, previo, la IE garantice una copia de partida registral o documento similar, ¿no? El documento similar puede ser un título de propiedad u otro. Asimismo, es importante recordar que también puede ser propietario de la IE privada una persona jurídica, ¿no? Una empresa tal. Entonces podría tener yo una empresa como promotor de la IE y una empresa también como propietaria del predio. Para ese caso también la IE debería acreditar una partida registrada a nombre de esa empresa, ¿no? Entonces la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer es ¿quién es el propietario de la IE y quién es el propietario del predio?
y si estos son las mismas personas, sean naturales o jurídicas, la IE mínimamente debe acreditar una copia de partida registral o documento similar que acredite que esa persona es la propietaria. No vamos a otro caso. Para esto también tenemos a la IE Lacitos, pero el promotor ya es una persona jurídica, ¿no? Es una empresa. El local educativo es una persona natural, y ya podemos ver en esos casos que tenemos una persona jurídica y persona natural, los cuales no son la misma, ¿no? Para, para esta condición no es la misma persona. Recordemos que una persona jurídica difiere a una persona natural. Entonces, sí, lo que nos establece la norma es que si son diferentes, tanto el promotor como el propietario del local educativo, la IE acredite un contrato de arrendamiento o convenio o concesión de uso o similar, que acredite el vínculo respecto al propietario del local educativo con el promotor de la IE. Ojo que, por ejemplo, en este caso, el promotor, que es una empresa, representante legal, es el mismo dueño del local educativo, pero como el promotor es una persona jurídica y al representante legal le han otorgado esos poderes, no es la misma persona, por lo cual debe haber un vínculo, sea contractual de arrendamiento u otro, en el cual esa propiedad de persona natural se vincule al promotor, que viene a ser la persona jurídica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagamos esa identificación respecto a la propiedad. Un tercer caso respecto a ello es cuando tenemos a un promotor, persona natural, y el propietario o propietarios del local educativo, del predio, son dos personas, ¿no? En este caso son cónyuges. Si pueden ver, tanto uno de los cónyuges es el propietario de la IE. Es un caso que se suele encontrar. Entonces, recordemos nuevamente qué nos establece la norma, ¿no? ¿Quién es promotor de la IE? Ok, es una persona natural, el señor Lucas Lazo. ¿Quién es propietario del local educativo? Sí, es el señor Lucas Lazo, pero también la señora Marina Pérez. Por lo cual son cónyuges, y si bien son personas naturales, no son las mismas personas. Por ende, debe acreditar la IE mínimamente un contrato de arrendamiento o convenio o similar. Entonces, es importante saber identificar que el propietario del local educativo con el promotor de la IE guarden esa similitud. En caso que no sea así, tiene que mínimamente la IE acreditar un contrato de arrendamiento. Ahora, ¿qué pasa si es que la IE me presenta otros documentos? No sé, en unas partidas judiciales u otros, ¿no? Que no establece la norma. La IE lo puede presentar, pero nuestro medio de verificación parte a lo que mínimamente como obligación la norma establece. Entonces no podemos tampoco exigir algo más allá respecto a lo que la norma también está pidiendo, que la IE garantice como mínimo. Entonces es importante también tener claro ello. Voy a pasar al componente 3.2 respecto de las condiciones del local educativo. Este componente tiene 5 aspectos, 6 aspectos, de los cuales estamos a ir uno por uno. El aspecto 2 en relación a la cantidad y tipo de ambientes. Para este componente usamos el marco de la resolución viceministerial 028 publicado este año, ¿no? Que nosotros le denominamos, para una forma práctica, la norma técnica de infraestructura de IE preexistente. Pues son estas instituciones educativas que ya cuentan con autorización. Entonces es importante reconocer que lo que ustedes están
supervisando son instituciones educativas que ya cuentan con autorización, por lo cual no se puede marcar en las normas de diseño, ¿no? Sino lo que hace esta normativa es tomar aquellos requisitos mínimos que, que estos locales educativos deben garantizar, ya que cuenta con una autorización, o sea que no es que sean creados. Sí, en el marco posterior, ¿no?, de las orientaciones, la IE necesite crear ambientes o hacer ampliaciones. Para ello ya se aplicarían las normas vigentes actuales, ¿no?, de infraestructura como tal. Pero para todo lo existente aplicamos esta norma. Entonces, en nuestro aspecto 2, nuevamente regido a la matriz de supervisión, tenemos la cantidad y tipo de ambientes básicos y complementarios. La norma establece que, en principio, podamos determinar la cantidad de estudiantes por ambiente. En algunas de las charlas ya lo mencioné, pero para los que no han escuchado, nosotros como sector regulamos los índices de ocupación, o sea, esa cantidad como máximo de estudiantes que pueden ingresar en cada ambiente educativo, considerando aquellos aspectos de seguridad y aspectos pedagógicos para el desarrollo oportuno y adecuado de las clases. Por ende, debo aclarar que esto no guarda la relación con el aforo. El aforo es un aspecto que también lo vemos como condición básica, pero no guarda relación con la cantidad de estudiantes. En principio, porque nosotros tomamos, sí, como punto tope el aforo, no deberíamos tener más estudiantes que superen el aforo, porque el aforo lo que nos mide son estas condiciones de seguridad, de evacuación segura. Sin embargo, nosotros como sector, no solamente, como sector nosotros nos enfocamos al tema educativo, por lo cual requerimos que se consideren estos aspectos pedagógicos, ¿no?, como los mismos equipamiento, el mobiliario, las actividades que se desarrollen en el ambiente educativo, por lo cual para ello consideramos índices de ocupación. En cada norma específica, nosotros encontramos los índices de ocupación para EBR, tanto la norma de inicial como la norma de primaria y secundaria, para EBE en la norma de educación básica especial, y EVA, no tenemos una norma específica, tomamos la norma general, en este caso criterios generales, como mencioné, este año ha sido modificada por la 068. Asimismo, lo que nos dice la norma de criterios preexistente es que en caso de la supervisión yo puedo advertir que el índice de ocupación, o sea, esa relación de los estudiantes que ocupan el ambiente educativo respecto al área, es menor a los índices de ocupación que ya se mencionó anteriormente de las normas de diseño que se dispone. Entonces yo puedo hacer una excepcionalidad siempre y cuando estos índices de ocupación me garanticen tres aspectos. El primero es que en estos ambientes se garanticen los espacios para las circulaciones internas, ¿no? ¿Dónde encontramos estas consideraciones de las circulaciones internas? En la norma de criterio general. Asimismo, que esos mobiliarios respondan a la norma técnica para mobiliario de educación básica regular. Y por último, que esos ambientes me permitan, ¿no?, realizar las actividades pedagógicas, o sea, tanto el mobiliario y los espacios y la configuración del mismo. Todas estas tres consideraciones y teniendo el tercer punto que mencioné, que no superemos el aforo, podría yo considerar que ese índice de ocupación, que es menor a lo normado, actualmente la IE garantizaría, ¿no?, las condiciones para la cantidad de estudiantes máximos por ambiente. Si es que no cumple con ninguno de estos, entonces no estaría garantizando, por lo cual la IE tiene que
adecuarse a los índices de ocupación ya establecidos. Una vez que nosotros ya hemos establecido esos índices de ocupación, lo que tenemos que ver es si la IE garantiza la cantidad y los tipos de ambientes. Para ello, tenemos que tener en cuenta aquellas evidencias pedagógicas. La IE remite la propuesta curricular o su oferta educativa, y si en ella, según su oferta, establece, ¿no?, ciertas competencias y áreas relacionadas a un requerimiento de infraestructura, tenemos que nosotros también recomendar que la IE disponga de esos ambientes. Por decir que en una propuesta que trabaje actividades psicomotriz, y por lo cual menciona en la misma propuesta que desarrolla talleres psicomotriz, ¿no? En la supervisión de campo no se encuentran estos ambientes. Entonces, es importante y pertinente advertir y recomendar que la IE, si está ofertando como parte de su propuesta curricular estas competencias, con los ambientes debería garantizar esos ambientes, ¿no?, y su equipamiento. Por eso es importante que haya este cruce de las evidencias pedagógicas con la infraestructura. O sea, debe haber una pertinencia de aquello que yo brindo como servicio o como oferta pedagógica con la infraestructura que dispongo. Asimismo, que tener esa información de la cantidad de matriculados, ¿no?, por nivel y grado, por cada modalidad de servicio, para saber si la cantidad mínima de estudiantes o la cantidad total de los matriculados van a ser, disponen, ¿no?, de la cantidad idónea de ambientes. Un ejemplo simple, si es que yo tengo 100 estudiantes matriculados, pero tengo 2 aulas que me permiten, como máximo, tener 20 estudiantes, ¿no? Entonces, vemos que hay un déficit de 60 estudiantes, por lo cual la IE debe garantizar esa cantidad de ambientes para todos los estudiantes. Ahora, la IE puede garantizarlos de repente haciendo un doble turno, si es que no puede ampliar ambientes o ampliar ambientes. Va a depender. Pero lo importante es darle aquella orientación que la IE conozca cuál va a ser el requisito que debe garantizar. En este caso es que todos tus matriculados o todas tus vacantes sean cubiertas dentro de los ambientes que tú dispones. Retomando el punto de la cantidad máxima de estudiantes, acá hay un ejemplo. Este es el cuadro 40 de la norma de diseño de secundaria y de primaria y secundaria, ¿no? En ese cuadro podemos ver los índices de ocupación que la norma establece, por ejemplo, para aulas, que es el 2 por metro cuadrado por ocupante. Entonces, al momento de nosotros recabar nuestra información, deberíamos hacer también ese comparativo de este índice de ocupación que encontramos en campo con lo normado, que es lo que se mencionó en unas láminas anteriores. Recordarles que también, como parte del Drive que se les compartió, hay un acta de supervisión, el cual ustedes pueden adaptar según las obligaciones que van a hacer las supervisiones. Lo que sí es que puedan levantar la información del índice de ocupación que ustedes encuentran en ese momento en campo, ¿no?, en relación al área útil y la cantidad de estudiantes que encuentren. ¿Qué pasaría si la cantidad, bueno, van a un ambiente y no encuentran estudiantes? O van en un horario de repente que no hay estudiantes. ¿Cómo calcula esta cantidad? Pueden tomar como referencia el equipamiento, ¿no? El mobiliario. En este caso, las mesas y sillas, ¿no?, que me daría el índice de cuántos usuarios usan el ambiente. Es importante también acotar eso, que están tomando como referencia el mobiliario. Y si en el caso tampoco tengo como referencia mobiliario ni estudiantes, lo que pueden recomendar a la IE es directamente la aplicación del índice de ocupación normado con el área útil, ¿no?, que ustedes han levantado en campo, para poder
saber sobre la cantidad y tipo de ambientes complementarios. En principio es poder constatar en campo cuáles son aquellas actividades complementarias. Así como IE brinda un servicio de psicopedagógico, tutoría, de tópico, ¿no? Es según cómo la IE está ofertando, entonces debe garantizar mínimamente también espacios, ¿no? Si dice en su oferta que hace acompañamientos, tutorías, los brinda tales días, entonces, ¿dónde los brinda? ¿No? Necesita una infraestructura, un espacio para que brinde ese servicio, por lo cual es ese cotejo de lo que la IE está brindando y debería garantizar como infraestructura. Asimismo, también saber respecto al personal que dispone, ¿no? Si en este caso tiene personal de limpieza, administrativos, el director, que se encuentra dentro del local educativo, nuevamente ellos también requieren de un espacio para sus actividades, por lo cual ahí también tiene que garantizar esos espacios para las actividades del personal que dispone. Todo lo que encontremos en campo versus las acotaciones que establece la norma me deben dar como resultado lo que yo voy a recomendar, ¿no? Si encuentro personal administrativo, pero no encuentro los ambientes para que ellos realicen sus actividades, entonces mi recomendación será que la IE garantice esos espacios, ¿no? Para su personal o para el servicio que brinde. Vamos a pasar al aspecto 3. Como mencioné, el aforo también es parte de las condiciones básicas. El aforo está regulado en la inspección técnica de seguridad, no en edificaciones. Esto lo da la municipalidades. Nosotros lo que vemos en este aspecto es que en principio tenga el ICSE, pero que también la IE tenga el detalle de cálculo de aforo. Lo que sí, hay muchas instituciones que no cuentan con este detalle de cálculo de aforo, por lo cual tendría que regularizarlo con la municipalidad. Cualquier aspecto que ustedes no encuentren en campo, o sea, que no, la IE no disponga del ICSE o que de repente en el detalle de cálculo de aforo hay inconsistencias con, con lo advertido de campo, ¿no? Por ejemplo, también pueden alertar a la municipalidad. El aspecto 4, respecto a seguridad, de las condiciones de seguridad del local educativo. También partimos a que la IE garantice con el certificado ICSE. Sin embargo, sabemos que hay algunas instituciones educativas que cuentan con ICSE, pero no están vigentes, o cuentan con ICSE, pero no garantizan las condiciones de seguridad. Eso lo observamos cuando no haya aspectos, por ejemplo, que puedan, o elementos que mitiguen riesgo de incendios, ¿no? No se encuentran de repente extintores o algún medio para mitigarlos, cuando no hay señaléticas, cuando hay obstrucciones en los medios de evacuación, cuando hay elementos, por ejemplo, de infraestructuras que cuentan con daños. Todos estos hechos deben alertarse nuevamente en el informe, pero también deberían dirigirse a las municipalidades, ¿no? Es muy importante también saber que en la resolución viceministerial 028, la norma establece que ustedes, en caso encuentren daños estructurales, puedan solicitar a la IE que les presente un análisis sismo resistente de la construcción, siempre si esta construcción no haya contado con una declaratoria de fábrica o una entrega de obra, o haya sido diseñada inicialmente con un uso diferente al educativo, o sea, de repente ha sido una vivienda y ha sido adaptada, ¿no? Porque recordemos que todos estos elementos podrían dar pausa de un riesgo sismo resistente de la infraestructura, por lo cual la idea debe garantizar que su infraestructura se va a sostener, ¿no? En el tiempo. Entonces es importante que también lo manejen esto y en caso que sean pertinente lo puedan solicitar a las IES. Respecto a la accesibilidad, la norma establece que la IE garantice un ambiente básico complementario en el primer nivel o nivel accesible para las personas con discapacidad.
Esto se aplica en EBR, ¿no? Y EVA. En EB, como saben, educación básica especial ya se debe garantizar de por sí. Ahora, como bueno, la norma es nueva, también son consideraciones que en la supervisión posiblemente no, o lo desconozca la IE o no la haya implementado. Entonces es importante que la orientación que llegue a ellas es respecto a esta mirada de accesibilidad que como sector nosotros queremos brindar, ¿no? A los estudiantes. Entonces mínimamente se le pide que garantice un ambiente básico y complementario. Este ambiente básico depende a los niveles que vaya a brindar la IE, que lo puede usar de manera multiuso, o también, si es que tiene aulas, bueno, será un aula, si tiene taller, será uno de sus talleres, si tiene un laboratorio, será uno de sus laboratorios, igual con los complementarios, ¿no? Si tiene servicio psicopedagógico, tutoría u otros, debería garantizar mínimamente uno que no restrinja el uso de los usuarios con discapacidad. No solamente la discapacidad de movilidad, sino también visual, ¿no? Que es lo que pues, está orientando la norma. Ahora, sobre los accesos, como puntos claves es que ese acceso sea accesible, vuelvo a decir, en relación también con esta mirada de accesibilidad integral en las infraestructuras educativas. Y lo otro es que los accesos que sean independientes y de uso exclusivo para el servicio educativo. Entonces, es importante también poder advertir en caso se encuentren, ¿no?, accesos en los cuales no solamente ingresan los estudiantes o parte de la comunidad educativa, sino hay otras personas, terceros no vinculados, que hacen uso de estos accesos, ¿no? Entonces allí la ley no estaría garantizando esa independencia y de uso exclusivo. Respecto a la circulación, hay dos puntos. El primero es sobre las circulaciones internas, algo que mencioné en láminas anteriores. Esto está de manera detalle en la norma de criterios generales, pero lo que busca las circulaciones internas es poder garantizar la movilización de usuarios para las evacuaciones. Entonces tenemos 4 configuraciones. La primera en relación a un mobiliario de fácil movimiento, ¿no? Por eso se puede visualizar en esa imagen como 2 sillas, que estas se pueden coger y con eso ampliar el ambiente, el espacio para la evacuación. Recomiendo de que, si bien los gráficos son orientativos, no se tomen a per se, sino que los gráficos simplemente nos están dando un ejemplo de cómo la norma se aplique. Entonces, lo que nosotros debemos es tener claro es lo que la norma nos está estableciendo, ¿no? Y en la configuración A me dice que aquel mobiliario que sea de fácil desplazamiento puede ser hasta 60 centímetros. Digamos, esa cara a cara de espalda de sillas, ¿no? Porque así al moverlas o al desplazarlas o recogerlas hasta las mesas me da un mayor espacio para evacuar. En la configuración B ya nos establece que es un espacio donde van a salir por ese espacio o por esa ruta hasta 6 personas y que la última persona hasta la puerta no sea una distancia mayor a 15 metros. Entonces, bueno, esa imagen también, bueno, decía, es referencial. Y bueno, vemos un mobiliario unipersonal. Recordemos que para la educación básica regular no está regulado el mobiliario unipersonal. Entonces, para educación básica regular lo que se tiene son mesas y sillas, por lo cual es importante también tener claro ello. Si yo tengo mayor cantidad de 6 personas que salgan por ese espacio de evacuación, entonces yo debo considerar la configuración C. Como podemos ver, ahí salen como 12 personas, por lo cual en ese espacio sí debe haber un ancho mínimo de 90 centímetros. Y la configuración D, en caso que tenga mobiliario para personas con discapacidad, o sea, mesas para sillas de ruedas, que estas estén desplazadas hacia el otro mobiliario a un diámetro de 1,50 y el ancho también de 0,90 para evacuación. Respecto a puertas,
como puntos claves también de la norma es la apertura 180, el ancho o vano mínimo de 1 metro, el marco al 10% del ancho y también que el sentido de la apertura sea la evacuación. Entonces son pautas que, bueno, establece la norma y otras pautas más, como que sean resistentes a las roturas, que si no tienen algunas ventanas que permitan la visibilización, puedan contar con una ventana, un marco de ventana dentro de la puerta que pueda permitir ello, que no se abran desde, que no se cierren desde el interior, eso también es importante, respecto a las chapas de las puertas, entre otras. Las puertas de ambientes complementarios también están en esa línea, con la diferencia que los vanos, en este caso, que mínimamente garanticen son de 90 centímetros. El aspecto 6, respecto a la ventilación, nos dice que garantice tanto ambientes básicos y complementarios, al menos un vano al exterior. En algunos casos, como servicios higiénicos, pueden ventilarse por otros ambientes, pero lo que sí nos establece es que los ambientes básicos, o sea, todos los ambientes básicos, aquellos que están regidos para la actividad pedagógica, como aulas, laboratorios, talleres u otros, garanticen una ventilación cruzada, ¿no? Esta ventilación cruzada que va de vano a vano, opuesto a vano opuesto, y solo si la IE, por condiciones estructurales, no puede garantizar este tipo de ventilación, pueda garantizar otro tipo de ventilación. Como la norma es nueva, vuelvo a decir, es muy posible que ustedes van a levantar solamente los hechos, o sea, lo que encuentren en campo. De repente algunos ambientes con un vano, ambientes con 2 vanos, entre otros. Lo que estoy mencionando son sobre ya las recomendaciones también. O sea, hacer ese cotejo de lo que encontraron con lo que dice la norma. Entonces, en el caso de que por temas estructurales la IE no garantice la ventilación cruzada, puede garantizar otros tipos de ventilación natural, como la unilateral, ¿no? Que son 2 vanos en el mismo eje de muro, o la ventilación por convección, que está relacionado a un vano en el techo y un vano lateral. Asimismo, la norma nos da una excepcionalidad en el caso que tampoco por condiciones estructurales pueda garantizar estos tipos de ventilación natural, garantice una ventilación complementaria con sistemas mecánicos, ¿no? Que regula la norma de técnica de instalaciones mecánicas, la 030, de instalaciones de ventilación mecánica, la M030, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces es importante saber que esto es un apoyo mecánico y es un sistema que la IE tendría que diseñar para complementar su ventilación. Porque recuerden siempre si todos los ambientes garantizan su vano al exterior. Asimismo, lo que establece la norma es la apertura mínima, la suma de su apertura mínima de todos sus vanos de ventilación que sea mayor al 5%. Acá vemos un ejemplo, ¿no? De ambientes básicos con puntos de ventilación y áreas de vano de ventilación. Para hacer este cálculo del porcentaje, o sea, del 5%, nosotros tomamos en relación el área del ambiente o la superficie del ambiente y la sumatoria de los vanos de ventilación. Es importante reconocer que el vano de ventilación está relacionado a aquellos vanos en los cuales hay este cruce de aire, ¿no? No referido a las ventanas en por sí, ¿no? O sea, nosotros podemos tener una ventana de 2 por, no sé, por 0,80, pero dentro de ese 2 metros, que tiene varias hojas, esa ventana, solo 2 hojas o una hoja es la que apertura y permite la ventilación. Entonces yo no considero como vano de ventilación esa área de ventana, sino aquel espacio en donde me está permitiendo la ventilación, que posiblemente sea 0,90, 0,60, ¿no? Por 80, que decíamos que era el alto de la ventana. Entonces, bajo eso yo
iré sumando, ¿no? Si hay varias ventanas en el ambiente. De esa sumatoria, yo lo divido entre la superficie del ambiente, lo multiplico por 100 y me da el porcentaje. Entonces yo veré si es que la IE me está garantizando esa sumatoria por cada ambiente que sea mayor al 5%. Ahora, sobre la iluminación, también la norma me establece que todos los ambientes, tanto básicos y complementarios, garanticen la iluminación natural, que estos vanos se dirijan a áreas libres, ¿no? Y muy claro la norma establece que esas áreas libres no son ductos u otro similar, ¿no? Sino tienen que ser áreas que se dirijan a espacios libres. Asimismo que ambientes como servicios higiénicos o cocinas puedan iluminarse por ambientes secundarios, ¿no? También de que todos los ambientes garanticen mínimamente los medios de iluminación artificial. Ahora, sobre la altura interior de ambientes, la norma establece que todo local educativo garantice los 2,50 m. Solo en el caso de que ese local no haya sido diseñado inicialmente como local educativo, puede la IE garantizar una altura de 2,30 y que el fondo de Big Intel no sea menor a 2,10. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, de saber respecto al local educativo, porque el 230 no se aplica a aquellos colegios que fueron diseñados como colegio desde el inicio, sino a aquellos otros locales que fueron adaptados para un colegio. Vamos pasando al aspecto 7, que son los servicios higiénicos. Para ello, bueno, nos pide que la IE garantice, ¿no?, la dotación tanto de aparatos sanitarios para estudiantes. En esto hace referencia a la norma 040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el artículo 20, donde encontramos los cuadros de dotación para las diferentes modalidades, ¿no?, de servicio educativo. Lo que nos dice la norma es que consideremos un porcentaje del 50-50 de la cantidad de mayor matrícula, ¿no?, de turno de mayor matrícula. Entonces, de ese 50-50 nosotros vamos a aplicar nuestra dotación, o sea, cada cuántos estudiantes voy a tener un aparato sanitario. Entonces, hacemos un ejemplo de un nivel inicial, primaria y secundaria. En inicial hay 50 estudiantes, en primaria y secundaria hay 150. Entonces yo, en base del 50-50, tomaré esa división y aplicaré lo que me establece la norma, ¿no? Para inicial a cada 25, para primaria y secundaria a cada 30 o 60 según el aparato sanitario. Y según ello, yo constataré con lo que encuentro en campo y veré si es que la IE está garantizando lo mínimo normado. Otro punto para esta consideración es que si ustedes encuentran los lavaderos o urinarios corredizos, recuerden que la norma establece a cada 60 sección de uso, ¿no? Si es que ustedes miden y ese espaciamiento tanto de grifería o del urinario es a mayor, ¿no?, o a menor, o sea, cada espesamiento para la I es cada 40, y eso también hay que alertar, porque la dotación para este tipo de barras corridas es a cada 60. Para la dotación de el personal administrativos u otros personales que tengan la IE, ¿no?, ajenos a los estudiantes, sean docentes, trabajadores, entre otros, lo aplicamos la 080, ¿no?, de oficina, de DRNE, en su artículo 15, que nos establece según la cantidad de empleados. Entonces, si yo tengo un marco de, como en el ejemplo, 10 empleados, usaré la segunda línea, ¿no?, que me establece un aparato sanitario tanto para hombres y mujeres. Y según ello, yo constataré lo de campo y haré, si es que ese cotejo, si es que cumple o incumple lo que me dice la norma. Otras obligaciones sobre los servicios higiénicos es que si en caso exista un inodoro o aparato inodoro urinario mayor un inodoro, disculpe, deberían tener ya diferenciado tabiques y puertas, ¿no?
porque se ha visto que en algunos casos hay como varios inodoros, más que todo inicial, y no están diferenciados por cubículos, o sea, por tabiquerías y puertos. Que estos también, tabiquerías y puertas, eviten el registro visual del interior del servicio higiénico. Asimismo, que el ancho de los vanos de puerta de ingreso sea 80 centímetros y en caso sea por pasajes, estos sean a 90 centímetros. Y solo si tienen servicios higiénicos en escaleras, la altura que esto garantice sea lo que establece la norma, o sea, a 2,50 si es que son diseñados a colegio, a 2,30 si es que han sido diseñados con otro fin, y que el fondo más bajo no sea inferior a 2,10, que es que también establece la norma. Los servicios básicos, que garantice la disponibilidad de estos servicios, tanto de agua y saneamiento, la gestión de residuos sólidos, la electricidad, el internet, telefonía, ¿no? En caso que no sean de fuentes públicas, la IE debería sí garantizar, ¿no?, mediante algún otro documento, que los servicios se van a mantener continuos. Por lo cual, por ejemplo, ¿no?, si es que trae una cisterna, debería garantizar que en principio esa agua que está llegando en cisterna es potable, ¿no?, y para el consumo humano. Y es que tiene servicios como pozos sépticos, debería mostrar de que esos pozos sépticos reciben mantenimiento, porque si no, llega un periodo que ya no van a ser usados, o sea, ya no hay una continuidad de disponibilidad del servicio. Entonces es importante también, depende del caso, esta disponibilidad de servicios se garantice para todo el servicio educativo que estaría brindando la IE. Por último, tenemos el aspecto 9 sobre equipamiento inmobiliario, ¿no?, que la IE, bueno, presenta el inventario de mobiliario y equipamiento. Estos que tengan todas las consideraciones, dimensiones, y que esté firmado por el representante legal de la IE. Asimismo que este inventario que presenta, bueno, sea el que la cantidad o disponibilidad se encuentre en campo. Recuerden que también hay la norma de mobiliario para EBR, que ustedes también podrían cotejar y ver respecto a las mediciones, ¿no? Bueno, eso sería por mi parte. Vamos ahora a dar unos minutos para eh, poder consolidar sus consultas y volveríamos en unos 5, 7 minutos, mientras que consolidamos sus consultas para poder atenderlas. Gracias. Bien, retomamos. Vamos a atender a las consultas. Así también recordarles que en el chat se ha colocado el link para la encuesta de satisfacción, por favor. Dentro de ello, al finalizar, van a encontrar también la PPT de esta exposición. Bien. Se va a tener la primera consulta de León Escarza. Menciona en el caso de la condición básica 3, ¿podría indicarnos cuál es el aforo a tomar en cuenta y cómo se complementa con la resolución ministerial 109 y la resolución viceministerial 028? ¿Se pueden exigir aforos máximos, ambientes obligatorios en las normas específicas? Ok, voy a tener la primera pregunta, veo que son varias. A ver, para aclararles, nosotros no establecemos aforos para los ambientes básicos o complementarios. O sea, no como sector, nosotros no establecemos los aforos. Recuerden que los aforos debieron ser garantizados en el momento que la IE solicitó, ¿no?, la autorización de funcionamiento, con ello la inspección técnica de seguridad. En ese momento, la IE presentó su detalle de cálculo de aforo, o se realizaron el detalle de cálculo de aforo, y con ello se garantizó el aforo total de la edificación, o sea, del local. Entonces, nosotros como sector no establecemos aforos, ¿ok? Lo que nosotros establecemos es la cantidad máxima de estudiantes que deben estudiar o deben encontrarse en los ambientes básicos. Entonces, esta cantidad máxima de estudiantes está regida con índice de ocupación que nosotros sí regulamos.
¿ok? Ahora, si nosotros hacemos un comparativo sobre el aforo y la cantidad máxima de estudiantes que regulamos, sí hay diferencias, ¿no? Porque los aforos, si nosotros vemos el manual del CNEPRE, ¿no? Que utilizan como para los cálculos, bueno, ellos usan coeficientes de ocupación alineados, ¿no? Al RNE, que son 1.5 o menores. Entonces, por eso ellos en este momento, en esta solicitud, presentan aforos según estos cálculos. Lo que nosotros sí pedimos respecto a la condición básica es que si tú tienes un cálculo de aforo, se haya aprobado, ¿no? En tu inspección técnica o para tu solicitud de exposición técnica, no superes eso, ¿no? Es lo que te decimos porque es una medida de seguridad. Eso nosotros te decimos garantiza no superar este aforo que ya ha sido establecido en tu solicitud para la inspección técnica, donde se presentó. Entonces, eso es lo que nosotros decimos como condición básica. Lo otro, mencionar si se puede exigir aforos máximos en ambientes obligatorios sobre las normas específicas. Hayan sido ambientes obligatorios las normas específicas, aunque estas IES hayan sido autorizadas con menores requerimientos y mayor número de alumnos. Ok, vuelvo a decir, nosotros no regulamos aforos. Entendería que esta pregunta va a qué pasa cuando, por ejemplo, en una IE del año 80, que tenía una meta de atención, no sé, 30 estudiantes por aula. Figuraba de repente en su RD de creación. Entonces sabemos que ahora, de hecho, los índices de ocupación de los años 80, es más, hasta nosotros como sector de educación y el IDRN eran eh, diferentes, ¿no? Porque el mobiliario en ese momento era diferente, porque las condiciones pedagógicas eran diferentes. Entonces, la meta obviamente era diferente. Pero ¿qué pedimos como sector? Nosotros que garantice condiciones actuales, o sea, ¿no? Las condiciones básicas para el servicio educativo, bueno, actual, ¿no? La currícula nacional presenta ciertos estándares, nosotros como infraestructura educativa también queremos que mínimamente me garantices algo, ¿ok? Si tu meta de atención fue 30 estudiantes, pero tú, para adecuarte ahora a las condiciones básicas, esa meta cambia, ya no van a ser 30, posiblemente sea 25 estudiantes solo por ambiente, ¿no? O sea, por aula, digamos. Entonces, eso es lo que la IE tiene que garantizar. Y recuerden, las condiciones básicas se mantienen durante toda la vida que esta IE esté operando, por lo cual, si en este momento ustedes supervisan una IE, la IEA, de acá a 3 años la van a volver a supervisar porque está dentro de su jurisdicción como GEL, tiene que seguir garantizando esos 25 estudiantes. Y si de acá a 10 años la vuelve a supervisar, tiene que volverse garantizando, ¿no?, esos 25 estudiantes. Salvo que la norma de infraestructura cambie y bueno, con eso cambian algunos aspectos, pero en principio tiene que seguir manteniendo eso. Entonces, ¿nosotros qué regulamos? La cantidad máxima de estudiantes, no los aforos. Ahora, la otra pregunta dice, sí, en todo caso, si una municipalidad les dio un aforo de aula de 1.5 y la norma sigue 2.4, ¿qué es lo que se debería opinar? Vuelvo a decir, nosotros no regulamos el aforo. Si la municipalidad le dio un aforo una coeficiente de ocupación de 1.5, ok, es su aforo y la IR no debe superar ese aforo. Lo que nosotros regulamos no es el aforo, regulamos la cantidad máxima de estudiantes que debe garantizar ese ambiente para la actividad pedagógica. Ojo, entonces no es lo mismo, nuestra opinión técnica no la podemos hacer en similancia porque no es lo mismo, no estamos hablando de dos consideraciones iguales. Una cosa es el aforo y otra cosa mi cantidad de estudiantes. Ok, lo que yo le digo a la IE, garantízame que no superes tu aforo porque es una condición de seguridad, ojo, de seguridad. Asimismo, garantízame que no superes la cantidad máxima de estudiantes porque esa sí es una condición pedagógica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú no debes sobrepasar, ¿no? Esta cantidad de estudiantes. Entonces, si alineamos, lo que le estamos diciendo a la ley es que, o sea, por aula no debe superar la cantidad máxima de estudiantes. Porque recuerden que los índices, si comparamos a los coeficientes que usan para el aforo, estos son menores, por lo cual nosotros limitamos la cantidad de estudiantes a ser menor al aforo. Entonces, siempre con nuestros índices no superamos el aforo, por lo cual estamos dentro del marco general de seguridad
Entonces, lo que la IE debe hacer es garantizar que su cantidad de estudiantes no supere ello. Otra consulta dice, si una IE se le autorizó un Zoom, psicomotricidad, bueno, un Zoom es una sala de uso múltiple y hay aulas de psicomotricidad, no sé si a eso se refiere. Y a la fecha se ha convertido en aula. Al ser exigido, esto ya constituye una falta, cumplía con las condiciones básicas, si se mantiene así. A ver, lo que nos dice la norma de criterios específicos ya en lo que es local educativo para las IES existentes, es que lo que debe garantizar ahora la IE, ¿no? Como condición básica es que la oferta, o sea, pedagógica, que brinda, tiene la infraestructura para brindar esa oferta. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a decir que, no sé, hace 10 años esa IE contaba con ciertos tipos de ambientes, porque en ese momento, bueno, era la oferta que se ofertó, ¿no? Las condiciones que se autorizó. Pero ahora como condición básica le digo, ¿cuál es tu oferta educativa? Y según tu oferta educativa, garantízame los ambientes para esa oferta educativa. Ello puede conllevar de que necesariamente tenga que tener una sala de psicomotricidad. Entonces, si yo no encuentro eso, lo que le estoy diciendo en este periodo, como saben que es hasta marzo del 2027, que es de adecuación, es recomendarle que lo disponga, ¿no? Que lo implemente, que lo tenga. Pero pasada ello, ¿no? O sea, ya cuando este periodo de adecuación se haya cumplido, lo que sí va a entrar es a un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Porque el incumplimiento de las condiciones básicas sí va a llevar a una acción ya correctiva. En este periodo todavía yo le voy a recomendar que lo garantice, que se adecue, que disponga de las condiciones básicas, ¿no? De una manera orientativa. La otra consulta dice que ¿qué se debe orientar si la IE no cuenta con una rampa al segundo piso donde se encuentra su Zoom, me imagino psicomotricidad? Este Zoom debe atender a niños de 3 4 años. Para adultos, ya, a ver, voy a tratar de aterrizar su consulta. A ver, sí, volviendo a la obligación que la infraestructura sea accesible, que garantice por lo menos un ambiente básico complementario, ¿no? Tiene que adaptar, ¿no? En principio tendría que adaptar un ambiente del primer piso en el cual se garantice esta parte de la actividad pedagógica. Si ellos disponen de hacer una rampa, lo pueden hacer. Si ellos disponen de hacer una plataforma elevada, lo pueden hacer. Eso nosotros no lo podemos restringir, pero lo que debe tener claro es que garantice la accesibilidad. El hecho de que no garantice con una rampa no limita, que puede ahí, como decir, implementar nuevos ambientes, no sé. Y para esa nueva implementación de ambientes, ojo, en ese caso ya aplican las normas actuales, ¿no? Las nuevas vigentes de infraestructura, o sea, y tendría que solicitar una ampliación de ambientes en el marco del Decreto Supremo 005. ¿Cómo se debe orientar en el caso de una IE que no cuente en cada nivel con servicios higiénicos para adultos mayores y personas con discapacidad? Es necesario tener servicio higiénico para personas con discapacidad, adulto mayor u otros alumnos con discapacidad. Sí, la norma establece de que garantiza servicios higiénicos, por lo menos uno, que tenga la dotación completa, o sea, inodoro, urinario y lavatorio, con las condiciones, medidas, características que establece la 120. No lo establece que sea para todos los pisos, porque dice que por lo menos debe ser uno. Así está en la norma, vuelvo a decir, la 028. Y sí, o sea, con esta mirada de accesibilidad integral, ¿no? En el sector, todas las IES tienen que garantizar eso. O sea, de hecho, ni siquiera es como sector, como política nacional, nosotros como Estado lo tenemos. O sea, todo aquel local que brinda un servicio público debe garantizar condiciones para la accesibilidad. O sea, nosotros no deberíamos restringir eso.
Entonces, todas las CIEs, así sean las más pequeñas, deben garantizar eso, que es una condición para la accesibilidad general. O sea, todas deben garantizar. Lo que sí, la norma no establece que sea en cada piso. Dice por lo menos un servicio higiénico que tenga toda la dotación completa y las características, ¿no? O sea, las barras, las medidas, el ingreso para ese servicio higiénico y todo ello. Voy con la siguiente consulta. Y me repitieron una imagen del cuadro sobre ciclo 2 de los ambientes obligatorios. Vuelvo a decir, nosotros no establecemos una obligación de ambientes, porque lo que estamos revisando, constatando, es una IE ya autorizada. ¿Dónde vamos a cotejar qué ambientes debe o no tener la IE en su oferta pedagógica? Si en la oferta pedagógica en esta se menciona que debe tener ambientes para, no sé, taller mecánica, taller ofimática, para ciencias, no sé, actividades de ciencia y eso, si en la oferta lo menciona, entonces sí debe disponer de ambientes para ello. Si en la oferta no menciona, es una oferta genérica, pues nosotros no podemos exigirle más allá de lo que ellos están ofertando. Nosotros hemos conversado con algunos pedagógicos y mencionan que hay actividades que las IES las pueden desarrollar tanto en aula como en espacios abiertos, o sea, su patio. Entonces, no hay como una restricción del ambiente más allá de la actividad pedagógica que desarrollen. Entonces va a depender mucho, por eso menciono que ustedes crucen con la parte pedagógica sobre qué ambientes debe garantizar la IE, porque la norma dice que garantice los ambientes que estén alineados a su oferta, al usuario y a su oferta, ¿no? Un momento, voy a leer esta pregunta. Dice, Drew Cayeri, respecto a una IE que tiene autorización antes de la ley, o sea, 2019, en las que no se señalaba el número de aulas ni población estudiantil. Hago esta precisión porque en vista de muchas instituciones han ido creciendo en infraestructura y por ende en población, en algunos dejando sin espacio para área libre o menor a la norma. En otros casos hay aumentado en su infraestructura, o sea, aulas en espacios fuera de donde iniciaron. Tengo un ejemplo, por ejemplo, como, ya compró el frente y el siguiente a una cuadra y sigue creciendo, medida en cuanto al terreno. Y bueno, va comprando los alrededores. En este caso, ¿cómo se mide el crecimiento? ¿Cuál es su línea base? A ver, antes del decreto supremo 005, respecto a la ampliación de ambientes, no estaba regulado, ¿no? O sea, no había una norma, o la norma, o la ley, en ese caso el reglamento de periodas, no regulaba una autorización para la ampliación de ambientes educativos. Dentro ya del marco vigente, sí, ¿no? Se regula. Entonces sí, digamos, se advierta que el año pasado o hace 2 años una I amplía ambientes, pues según el reglamento, eso es una infracción. Pero años anteriores no. Lo que sí es respecto a los locales, ¿no? Si yo tengo una I y que ha ido comprando otros locales, otros pedidos y que ha construido y donde brinda el servicio educativo, bueno, eso sí es una infracción porque para todo ello sí debió haber solicitado una autorización del uso del local educativo para brindar el servicio. Entonces eso sí conlleva a un proceso administrativo sancionador, ¿no? Por lo cual tienen que levantar los hechos y alertar a su autoridad supervisora para que se den las medidas correctivas correspondientes. Entonces, desde la norma de infraestructura, o sea, va a depender porque si ustedes ya lo tienen como meta de supervisión y alertan esta infracción que la I está cometiendo, tienen dos caminos, ¿no? Uno es que omitan ya continuar con la supervisión y supervisen otra IE, si es que tienen más, ¿no? En el marco de todas las IEs de su jurisdicción como GEL. O lo otro es que alerten nuevamente a su autoridad supervisora y la supervisen, ¿no? Pero recuerden que
el informe que ustedes hacen para las condiciones básicas no lleva paz, por lo cual tendría que hacer otro informe donde ustedes están alertando a su autoridad supervisora sobre este presunto hecho infractor, ¿no? Porque eso va así, va a conllevar a un paz. Entonces no son los mismos informes. En principio no deberían ser. Tendrían que hacer dos informes, uno donde continúan con la supervisión orientativa y la otra donde están alertando sobre estos hechos de infracción de la IE. O sea, en ese aspecto ustedes ya considerarían cómo estarían llevándolo como mujer. Otra consulta, ¿qué tan permitidos están las aulas de enseñanzas que sean colindantes con las calzadas, veredas? O sea, con ventanas que dan hacia la calle. Bueno, la norma como tal no me restringe como ello. Nuevamente, no podemos sobre regular algo que no está establecido en la norma. Lo que sí me dice la norma es que, y creo que va por esa línea respecto a lo acústico, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, ¿no? un colegio que colinda con, no sé, un mercado, sabemos que hay restricciones de dónde debe estar, o sea, de la parte de zonificación urbana, ¿no? Los colegios y todo, pero bueno, pasa. Eh, ¿Qué debería ser la IE? Pues garantizar, ¿no? Mediante la materialidad, quizás ventanas eh, antisonoras, no sé, recubrimientos en esa zona, esos muros que no permitan que haya una transgresión de ruidos, que me limiten a desarrollar de manera adecuada la actividad pedagógica. Entonces, eso sí, porque la norma también establece las consideraciones respecto al confort acústico, ¿no? O sea, que no hay interferencias. Entonces, es importante que eso se pueda garantizar, ¿no? No hay una limitación de que esté al lado de, en este caso, de calzadas, como tal. Si ven la 028, la 109, no establece, de hecho es más una mirada como de diseño y nosotros no estamos viendo diseño, pero sí que garantice el confort. Y para ello tendría que garantizar la materialidad, ¿no? De repente ventanas como el guantes sonoras o materiales que recubran esos espacios que generan ruido para que no, bueno, para que esté garantizando el confort acústico. Y bueno, la consulta 3 va un poco en esa línea, dice los ambientes, especialmente qué tan acústicos deben ser uno respecto al otro, imagino que otra consulta, nuevamente, ¿no? O sea, si yo tengo aulas en principio que colindan, lo que debe garantizar es que no hay esa transferencia, o sea, de, de acústica para que me limite la actividad pedagógica. O sea, si un docente está explicando sus clases, eso no debe interferir el ruido, sea del otro aula o de repente de un pasadizo cercano. Por eso, nuevamente, las ventanas que sean sonoras, el material hay recubrimientos, ¿no? Que también se usan, muros para que estos no sean porosos, no haya ruido, o sea, va a ser el tratamiento. La norma lo que te dice es que no haya transferencias y tú, como supervisor que estás haciendo esa supervisión y dentro del aula, pues escuchas esas transferencias sonoras, pues tienes que advertir y decirle ahí que garantice, ¿no? Tengo otra consulta. Los corredores o pasadizos del segundo nivel, en donde se tiene un solo lado, por lo general la CIES, por ahorrar espacio lo hacen con un mínimo de 1,20 de ancho, pero sucede que la puerta ya tiene 1 metro y esta es abatible hacia el pasadizo, lo que reduce el ancho de tránsito, sí, en un determinado momento pudiendo causar accidentes. Sí, la norma establece que el ancho de vano sea de 1 metro. Ahora, respecto al ancho de los pasadizos, la 028 no establece ancho de pasadizos, ¿ok? Eso está regulado o debió haber sido regulado en la visita de supervisión para la seguridad, ¿no? Del ICSE. Entonces, en el momento del ICSE sí se vieron todas esas consideraciones y recuerden que, bueno, en el ICSE, en lo que se ve que está alineado la RNE, pues mide que mínimamente estos anchos sean de 1,20. Ojo, pero no deben haber interferencias, obstrucciones de elementos, ¿no? Como en este caso, si la apertura de la puerta va a limitar el espacio, por lo cual yo o la supervisión donde yo lo orientaría es un tema más de seguridad, más allá que del espacio, porque vuelvo a decir, nosotros no estamos viendo diseños, sino, y es que ya han sido autorizadas
por lo cual lo mínimo que me pide la IE, o que se le pide a la IE, es que garantice condiciones de seguridad, ¿no? Y como tú mencionas, eso ya me está limitando la seguridad, por lo cual yo tengo que indicar a la ley que esta apertura con el ancho del voladizo ya me limita la seguridad y no me está garantizando condiciones de seguridad. Lo otro es alertar a la municipalidad respecto a este hecho. Otra consulta, aquellas sillas que han ido creciendo verticalmente y no han previsto el acceso para aquellas personas que tengan discapacidad, ¿qué acciones se deben cumplir? Bueno, la norma nuevamente, si es un tema de autorización, lo que les mencioné, ¿no? Antes del decreto supremo 05, eso no estaba regulado como obligación. Posterior a ello, sí, si ustedes evidencian eso, bueno, llevaría una infracción si es que ley no garantizo. Solicita la autorización. Lo otro es que la norma no te establece que garantices accesibilidad en todos los pisos, sino que garantices mínimamente ambientes básicos y complementarios en el piso accesible, o sea, en los primeros pisos. Entonces la IE puede seguir creciendo, si es que lo permite su infraestructura, ¿no? Estructuralmente hablando, pero sí garantiza en los primeros niveles aquellas aulas, laboratorios, talleres, según su oferta pedagógica. Tengo una consulta. ¿Cuánto es el espacio que ocupa un estudiante en un aula? Va a depender, ¿no? Las normas vigentes me dicen que si es en inicial es 2.4 metros cuadrados. Recuerden que esos metros cuadrados, ¿qué constituye? Constituye el espacio de evacuación. Constituye el espacio del mobiliario, que también lo tenemos reglamentario. Y constituye el espacio para la configuración de la actividad pedagógica. Es por eso que nuestros índices de ocupación son mayores al aforo, vuelvo a decir, ¿no? Porque el aforo solamente que constituye espacio para evacuar, ¿no? O sea, medios de evacuación. Y bueno, otra pregunta en esa línea es cuánto ocupa un estudiante de BR y EVE. Eso están en las normas, justamente de BR y EVE, en las normas específicas inicial, primaria y secundaria y EVE. Ya había mencionado de aulas en inicial, en aulas, por ejemplo, primaria y secundaria 2, si es laboratorios y talleres son 3, en EVE, me parece que es 6 o 7, porque ellos tienen un espaciamiento diferente por las circulaciones. Todo eso también está en los cuadros que las mismas normas establecen. Tengo otras consultas. Si la supervisión orientativa se detecta que en lo que era un aula autorizada se está usando como habitación, o sea, como vivienda, ¿qué es lo que se va a orientar? Constituye una falta. Ahora, bien, lo que dice la norma es que vemos que la IE garantice todos los espacios para los usuarios y su actividad pedagógica. Ahora, la falta viene porque, o más que falta, porque recordemos que acá no es un carácter punitivo, la orientación se da porque la IE está usando espacios donde no se brinda el servicio educativo. O sea, ¿qué quiere decir? Recordemos que la norma garantiza que el local educativo sea de uso exclusivo para el servicio. Entonces, si ya se tiene una habitación de vivienda, o sea, que hay un tercero que no está vinculado a la IE, que no es donde se brinda el servicio educativo, entonces eso sí ya es una inconsistencia respecto al uso exclusivo. Entonces yo advertiré eso, ¿no? Que se está usando ambientes que no son para el uso exclusivo del servicio educativo. Entonces por ahí es la orientación. Y lo otro que puede conllevar eso es que si tengo más ambientes de aulas y bueno, le estoy quitando un aula, voy a necesitar más ambientes, bueno, digamos que debería implementar ambientes, ¿no? Va a depender en qué afecten la cantidad de ambientes educativos, pero la línea está de que está siendo usado para un uso no exclusivo al servicio educativo. Para los pasadizos de segundo nivel se debe tener la circulación 1.20, ¿cuál sería el ancho? Bueno, como les mencioné, la norma no establece, tanto la 109 ni la 028 establecen anchos mínimos, porque esos están regulados como medios de evacuación y debieron ser acreditados al momento de obtención del ICSE. Lo que sí
ustedes pueden advertir eso como medida de seguridad. O sea, si la IE no está garantizando los anchos de corredores mínimos, que sí, 1.20 está como parte del RNE que es para colegios, ¿no? Pero nosotros no lo estamos regulando ahora, porque eso se supone que la IE debió haber garantizado ya como parte de la obtención de las medidas de seguridad. Si encontramos anchos menores, nosotros la advertimos como consideraciones de seguridad, ¿no? Se advierte que en este corredor de tal ambiente hay anchos que dificultan la evacuación, ¿no? En consideración a la inspección técnica de seguridad. Y ese hecho debe alertarse a la municipalidad porque es algo que ellos, o sea, regulan, ¿no? Están regulando ellos. Tengo una consulta. ¿Se puede considerar puertas de 1 metro de 2 hojas para aula? Ya. Lo que me dice la norma es que el vano sea de 1 metro. Las puertas, o sea, las puertas del vano sean 1 metro. Puerta del vano. Ahora, si tengo una puerta de 2 hojas, no sé si se refiere a que eh, 50-50, es como la repartición, no sé si esa es la consulta. Me gustaría que me pueda precisar un poco más, porque si hay una consideración respecto cuando son 2 hojas, o sea, lo que te dice la norma, y por un tema de accesibilidad, es que una de las hojas se mantenga estable para que pueda pasar, por ejemplo, una silla de ruedas. Eso es lo que establecen 2 hojas. Entonces, no sé por ahí si pueden hacer esa precisión un poco más puntual respecto a su consulta de puertas de 1 metro, de 2 hojas. Con respecto al funcionamiento de grifos, combustibles cercanos a 50 metros, debido que se haya creado una IE antes de la IE o viceversa. Voy a tratar de aterrizar. Nosotros ahora no, nuevamente, ustedes están supervisando las obligaciones en el marco de las condiciones básicas. No tenemos una disposición para las condiciones básicas en el cual limite este tema de los 50 metros. Esas consideraciones son para diseño y ya son IES que han sido autorizadas. Entonces nosotros no, en ese aspecto no tenemos una obligación directa que limite eso, en principio. Hay que tener claridad. Pero sí es un hecho nuevamente de alerta, sobre la seguridad sería más municipal que de nosotros, ¿no? Ya ahora que la IE ya está autorizada. Buenos días. De la UGEL Coronel Portillo. Mi consulta es, en caso que una IE privada no cuente con el espacio de recreación y deporte, que no cuente con condiciones de espacio en caso de emergencia, terremoto, incendio, se le orienta que debe cambiar de local. Sin embargo, la IE dice que no tiene presupuesto para alquilar un nuevo local o grande o mejor ambiente. La UGEL, ¿cómo quedaría la IE? No cumple las condiciones básicas. Bien. La CIE, desde que salió el lineamiento de condiciones básicas, 2021, y el 2022, que fue ya la matriz, ¿no?, de condiciones básicas de la 109, han tenido un periodo más o menos de 5 años, hasta 2027 todavía, que tiene un periodo de 5 años para adecuarse. Entonces, en ese periodo, ¿qué es lo importante? Que las UGELs le digan cómo van las condiciones básicas. Hay algunas CIEs que netamente la infraestructura no les va a calzar, o sea, cumplir, ¿no?, las condiciones básicas. Entonces van a tener que ver si les es pertinente trasladarse o no, continuar con el servicio en ese local inicial. Pero es una opción de la IE. O sea, como mujer, ustedes no le tienen que decir cámbiate de local, ¿no? La IE tiene que tomar esa decisión. Lo que ella sí tiene que tener claro es cuáles son esos requisitos que necesita garantizar. Y en caso no los pueda garantizar, ya vea eso. Porque nuevamente, pasado el periodo del proceso de adecuación, si no cumple, eso conlleva a un proceso administrativo hasta la revocatoria de la autorización. Se pudo identificar que existen IES que no cuentan con espacio para actividades físicas, lo cual utilizan como parques cercanos. ¿Eso está permitido? ¿Y cuál es la norma que puede especificar? Nuevamente, en el proceso de adecuación, lo que me dice es que el local educativo debe garantizar todos los espacios para la oferta pedagógica, ¿no? Tanto actividades deportivas, recreativas, o sea, todo el servicio educativo conlleva esto. Entonces, el local debe garantizar todos estos espacios. ¿Qué pasa si el local no lo garantiza y usan los parques o, no sé, una losa deportiva cercana y ello? Si es que tienen
En principio la norma, o sea, nuevamente para esto las CIES de adecuación, no establece eso, por lo cual no estaría permitido, ¿no? O sea, no está regulado, no estaría permitido que una IE desarrolle una actividad pedagógica fuera del local educativo. O sea, no estaría garantizando, digamos, espacios, y voy a decir, ¿no? Cuando hacen su análisis de espacios, de ambientes educativos, no se evidenció espacios para actividades recreativas, no se evidenció espacios para actividades deportivas. Entonces, todo eso es lo que la IE no está garantizando. O sea, dentro del local educativo. Aquellos espacios exteriores, esos no son parte de, y nosotros no lo estamos regulando, por lo cual no son considerados. Entonces nosotros como IES, nuevamente que estamos supervisando autorizadas, si no cuenta con el espacio, le diremos que no está garantizando eso, ¿no? Espacios dentro del local educativo para las actividades pedagógicas, por lo cual no garantiza la condición básica. Ok, tengo otra consulta. La norma establece que inicial por cada 1.5 metros cuadrados estudiante para patio. ¿Qué pasa si la IA al final de 2027 no cumple con esta área? Que no se solicitó en su autorización. Cumplía condiciones básicas porque eso no se coloca en la oferta, pero sí está regulado por la norma. Sí, nuevamente, aquellas sillas, ¿no? Que fueron autorizadas en años de 80, 50 y es más, ahí es que tienen hasta 100 años, donde las normas de regulación tenían totalmente una mirada diferente. Con los años, ellos tienen que adecuarse, ¿no? De hecho, el tema de accesibilidad es algo muy vigente, eso recién como política de Estado, pero no tiene ni 20 años, entonces hay muchas infraestructuras que se han tenido que adaptar, y es así, la educación como las infraestructuras se tienen que adaptar, obviamente para mejorar su servicio. Entonces, aquellas CIEs que no disponen de esos ambientes en principio tiene que tener claro qué es lo que deben garantizar, ¿no? Decirle que tú debes garantizar este patio, esta zona de recreación con estas consideraciones. La IE va a tomar la decisión si opta por ampliar el local educativo, trasladar su local educativo. Esa ya es una opción de la IE, ¿no? Nosotros no le podemos direccionar en él. Y nuevamente, ¿no? Que ellos tengan claro que tiene un espacio de marco hasta el 2027 para adecuarse. Las últimas consultas mencionan el baño tiene entre 1 metro y 1,20 m, pero es una puerta de 2 hojas, ¿ok? De 50 a 60 cada uno. Son aulas de segundo y tercer piso. Ya. Me hace referencia que hay baños que tienen entre un metro y 1,20 m, pero es una puerta de 2 hojas. Bueno, lo que me dice nuevamente el tema de los vanos es respecto al vano, ¿no? El vano debe ser en baños, 80 centímetros, lo que me establece la norma. Y en aulas, en este caso, que es como ambiente básico, que tenga el vano también de 1 metro, ¿ok? Que ésta pueda aperturar a 180 y que esa apertura sea al exterior. Respecto a que sea de 2 hojas, como restricción, lo que nos dice es que tenga un mecanismo de una hoja, en el caso sea ambiente que, por ejemplo, va a recibir personas con discapacidad para que retenga y pueda acceder por uno de, esta, de estas hojas, ¿no? Para que no se cierre. Por lo general, por el mecanismo de 2 hojas son o batientes. Entonces, es importante de que esto, o sea, no limite, no sea una limitación para la adecuación. Que esa mirada también se tiene que cruzar. Y esas son las restricciones. Más allá de ello, la norma no establece algo muy puntual sobre esta característica. La última consulta que tengo es los gobiernos regionales y locales en las aprobaciones de licencias de edificaciones no siempre tienen en cuenta lo que debería cumplir respecto a aquellos que emitimos, que se emiten en caso minero, lo que conlleva observaciones y adecuaciones forzadas que hacer frente en estos casos. A ver, las normas, o sea, tenemos la norma general de
de edificaciones, que es el RNE, ¿no? Todo, y hay un apartado de educación. Y en el apartado de educación, la misma norma dice que debe considerarse los aspectos de la norma específica que regula el minero. Ahora, el proyectista, al momento que va a presentar su proyecto, tiene que tomar las normas de nuestro sector. ¿Por qué? Más allá de la autorización de licencia de construcción, que tiene que garantizar todo lo idóneo sobre infraestructura y distribución y otros generales, cuando solicitan la autorización para el servicio educativo, ustedes como les hacen una supervisión en los cuales garantiza condiciones básicas, o sea, que garantice las condiciones de infraestructura y con ello la aplicación de las normas vigentes de infraestructura. Entonces, es una mirada desde el proyectista, ¿no? Lo que acá no se está acotando es que el proyectista no considere estas miradas. Entonces, si considera miradas generales solo de RNE, obviando lo del sector, al momento de que pide una autorización del sector, pues esa no se va a poder brindar, ¿no? Entonces es importante que eso también sea claro para, bueno, las CIEs cuando las consulten, ¿no? Que tomen las normas de infraestructura del sector, porque al final, si quiere brindar el servicio educativo, tiene que tener las consideraciones de la infraestructura para el sector. Bueno, eso son todas las consultas que las tenemos, que hemos podido considerar. Por favor, les pediría que registren el resultado de su asistencia, pero también la encuesta de satisfacción que se ha remitido, por favor, que se está remitiendo ahora. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.